Bienvenido y bienvenida a tu conexión con Dios a través de la oración. Domingo, 23 de enero de 2022. Primera lectura. Lectura del libro de Nehemías, capítulo 8, del 2 al 4a, 5 al 6 y del 8 al 10. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Salmo 19. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura, y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 12, versículos 12 al 30. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes, los tratamos con más decoro. Porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia, en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1,
versículos 1 al 4. Capítulo 4, versículos 14 al 21. Ilustre Teófilo. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. A poner en libertad a los oprimidos la vista. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. En el Evangelio de hoy, en primer lugar, se nos indica que Jesús volvió a Galilea. El lugar que escogió Jesús para desempeñar su actividad es significativo. Allí se daba en tiempos de Jesús un doble cautiverio, el de la política del gobierno de Herodes y el de la religión oficial. A causa de la explotación y de la represión política de Herodes, mucha gente quedaba marginada y sin empleo. Y la religión oficial llevada a cabo por las autoridades religiosas, en vez de fortalecer la comunidad para que pudiera acoger a los excluidos, usaba la ley de Dios para justificar la exclusión de muchos, mujeres, niños, samaritanos, extranjeros, leprosos, posesos, publicanos, enfermos, mutilados, parapléjicos. Todo lo contrario de la fraternidad que Dios soñó para todos. Así pues, la situación política y económica, así como la ideología religiosa contribuían a debilitar la comunidad local, impidiendo así la manifestación del reino de Dios. Por tanto, el contexto, la situación real de la gente, su sufrimiento, etc., le hace optar por Galilea. Ahí es donde quiere Jesús hacer presente a Dios, donde Dios tiene algo que decir y hacer, ahí precisamente quiere lanzar su propuesta para tantos que estaban mal. Allí llega, con la fuerza del Espíritu. El instrumento del que se ha servido para discernir su misión y su mensaje es la palabra de Dios. Formaba parte de su espiritualidad y de su oración, y la fuerza del Espíritu le había hecho sentirse personalmente interpelado por ese pasaje de Isaías hasta el punto de asumirlo y ponerlo en el centro de todo. Así había ido descubriendo su vocación. Por eso lo busca, al desenrollar la Escritura, para presentarse a sí mismo y para compartirlo con la gente, es la lectura comunitaria, tan importante y habitual, tal como nos lo ha descrito también la primera lectura. Lectura que le posibilita dar su testimonio personal. Por eso necesitamos nosotros cuidar, conocer, meditar, escuchar personalmente y juntos la palabra de Dios. Es imposible que la fe se mantenga fuerte, fresca, viva, sin desgaste, sin acudir frecuentemente a ella, tal como hacía Jesús. No podemos ser seguidores suyos si no conocemos su palabra, si no nos dejamos transformar por ella, si no dialogamos, si no damos ocasión a que el Espíritu nos revele la voluntad de Dios por medio de ella. La celebración de la Eucaristía es un todo con dos partes inseparables e indispensables, palabra y pan de vida. Por eso sería muy conveniente acudir a las celebraciones habiendo leído y meditado personalmente las lecturas que serán proclamadas. Quizá no las entienda o tenga dudas. Es verdad que no es un libro fácil. Por eso otros hermanos con preparación y experiencia, como hizo Esdras, podrán ayudarme y acompañarme. Siguiendo con nuestro relato, Jesús lee: El Espíritu de Dios está sobre mí. También el Espíritu sobrevolaba antes de que Dios comenzara la creación. Algo nuevo y lleno de vida va a dar comienzo también ahora por medio de Jesús. Era el Espíritu el que, en forma de nube, acompañaba, guiaba y protegía al pueblo del Éxodo por el desierto y que ahora cubre y acompaña a Jesús al frente de un nuevo pueblo. Ese Espíritu que había descendido sobre él en el bautismo, a la vez que el Padre proclamaba que era el Hijo amado. Ese mismo Espíritu que invadió a David al ser ungido por Samuel y que permaneció con él en adelante, capacitándolo para su misión. Así es también nuestro bautismo.
Es ese espíritu que recibimos y que hace decir a San Pablo, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Esto es, la misión de la Iglesia, la de Jesús, es corporativa, sinodal, sin que sobre absolutamente nadie excluido ni autoexcluido. Así lo quiere el Espíritu desde tiempos de San Pablo. Y seguramente ahora con más razón. El mensaje de Jesús es totalmente positivo y esperanzador, viene en el nombre de Dios para dar ánimo. Por eso, su lectura se detiene y no lee lo que venía en el mensaje de Isaías, el día del desquite de nuestro Dios. También en esto coincide con Esdras, cuando el pueblo llora al verse denunciado por la palabra que ha sido leída, no hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y es que, en tiempos de desánimo, de crisis, de desesperanza, la opción de Dios es levantar, liberar, animar, empujar, despertar la esperanza, no pretende que surjan sentimientos de culpa, sino deseos de cambio. En cuanto a sus objetivos prioritarios, a lo que va a dedicar alma, corazón y vida son estos, pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. En definitiva, los sufrientes, los que carecen de, lo que sea. El Espíritu le ha ungido, consagrado, elegido y enviado precisamente para ellos. Con obras y palabras. Y por tanto estas han de ser las señas de identidad de los suyos, armados con la palabra, formando cuerpo con Cristo, teniendo en cuenta las situaciones vitales de los destinatarios y anteponiéndoles a cualquier otra tarea, opción o prioridad, por muy santa y sagrada que nos parezca. Tenemos que ser capaces de decir con verdad que, hoy, se cumple la Escritura por medio de todos y cada uno de nosotros. Suscríbete a este canal. Ayúdanos a llevar la palabra a más personas y activa las notificaciones para que no te pierdas mañana la palabra de Dios para ti. Que el Señor te bendiga, deja un amén en los comentarios.